Isaías 54, versículo 3. En cuanto abren sus Biblias, yo quería agradecer a todos aquellos que están aquí participando del culto. Rodolfo, nuestro sonidista, gracias por el sonido. Joás, junto a su esposa, gracias. Mi nieta hoy no pudo venir para ayudarnos. Gracias a los traductores de inglés, al reverendo Omar Saracho, que traduce para español, a las traductoras del idioma de señas para los sordomudos. Agradecemos a las obispas de estar en la traducción. Gracias a los obispos que trabajan detrás de bambalinas para que el culto pueda ser transmitido en vivo. Y no puedo dejar claro de agradecer a nuestro apóstol Miguel Ángelo por este gesto de confianza para conmigo, para con mi esposa, invitándome para estar aquí pastoreando a las ovejas de Jesús que están bajo su responsabilidad en esta noche, para que Dios pueda trabajar en la vida de cada uno. Amén. Muchas gracias a todos. Entonces dice así la palabra del Señor: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y será grande la paz de tus hijos. Que esta palabra bendiga a todos los corazones en esta noche. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa en este miércoles de excelencia, para oír tu voz a través de tu palabra, para alabar, para engrandecer tu santo nombre, para crecer no solo en la gracia, sino también en el conocimiento de tu palabra. Ábranos, Señor. Usa mis labios para transmitir aquello que tú pusiste en tu corazón, para tu iglesia, aquí reunida, y también aquellos que están a distancia, en el nombre de Jesús. Amén. Y todo el pueblo de Dios diga amén. Gracias, obispo, una vez más. Pueblo de propiedad exclusiva de Dios, sacerdotes reales, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Vamos a través de este estudio de hoy entender la importancia de fortalecer nuestra confianza y nuestro optimismo en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú tengas una vida abundante y feliz con Cristo, con la paz de Dios, con la prosperidad, con la abundancia del Señor en tu vida. Amén. A mí me gustaría también despertar en los amados hermanos que me oyen aquí presencialmente y aquellos que están a distancia viéndome a través de las redes sociales, la necesidad de corregir algunos caminos que tal vez no estén de acuerdo con la vida de un cristiano, conforme a los preceptos bíblicos contenidos en la palabra de Dios. Y es muy importante, amados, que los cristianos tengan el deseo de rechazar cualquier piedra de tropiezo que todavía pueda ser parte de su vida. Tengan la seguridad de que este estudio tendrá muchos resultados fructíferos y positivos para tu vida. ¿Por qué digo esto con este grado de seguridad? Porque la Biblia dice que nosotros somos por cabeza y no por cola. Estamos por arriba y no por debajo. Entonces, esa es la condición que Dios nos da. Si eso se invierte, es porque algo no está bien, algo no está correcto. Entonces tenemos que ligar, prender el alerta, porque nosotros
Fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Y también estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y todo principado y potestad están debajo de nuestros pies y el maligno no puede tocarnos. Crean en esto, amados. Tú no precisas tener miedo de nadie. Vuelvo a este asunto. En este caminar abundante con Cristo, que es el tema de nuestro mensaje, el mal debe temer a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes al Dios vivo como tu refugio y tu fortaleza. Entonces, después de esta introducción, de esta pequeña introducción, vamos a entrar directamente en el mensaje y yo voy a estudiar contigo en esta noche 6 actitudes que nos llevan a tener esa vida abundante en Cristo. 6 actitudes, existen otras, pero me voy a limitar a estas 6 por causa del tiempo. La primera actitud que debemos tener para tener esa vida abundante es saber que en Cristo somos hijos del Dios poderoso. Diga, yo soy hijo del Dios poderoso. Qué chiquito, vamos más fuerte. Diga, yo soy hijo del Dios poderoso. Con fuerza, amado. Crea en su corazón. Nosotros tenemos un pacto de fe y boca en la nueva alianza. Debemos confesar aquello que creemos. Nosotros aprendimos con nuestro apóstol Miguel Ángelo que la mayor crisis que sucede en el pueblo de Dios, especialmente el pueblo de la ley, es una crisis de conciencia espiritual. Muchos creyentes allá afuera se cuestionan quién es este Dios que adoramos. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que podemos esperar de Dios? ¿Cuál es mi posición delante de Dios? Y vean, amados, que el profeta Isaías comienza diciendo algo importante en el comienzo de este estudio. Allí en Isaías 54:13, vamos de vuelta, él dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Qué cosa maravillosa. Ser enseñado por quién, por mí, no. Enseñados por el Señor. Y será grande la paz de tus hijos. Amén. Entonces, amados, Dios nos garantiza por la palabra que leímos que los hijos de Dios, que somos nosotros, seremos enseñados por el propio Señor. ¿A través de qué? De su palabra. Y esta es nuestra principal identidad que tenemos con el Señor, la de ser hijos de Dios. Y ese es el motivo de que Dios está siempre en el control de nuestras vidas, en el control de sus vidas. Y enseguida el profeta Isaías en el capítulo 54, en el versículo 14, él vuelve a decir algo tremendo. Dice, serás establecida en justicia, lejos de la opresión, o sea, lejos de la angustia, lejos del mal. ¿Por qué? Porque ya no tendrás miedo y también del espanto, de la confusión, del asombro, porque no llegará a ti. Vean qué promesa maravillosa, amados. Ningún mal llegará a tu vida, ninguna perturbación, ningún daño. Entonces, amados, esto que acabamos de leer es algo fantástico. El Señor nos garantiza que nuestra vida tendrá siempre la protección y la seguridad de Dios. Dios promete establecer en tu vida un lugar de justicia, amado. No es de injusticia, es de justicia y también de paz. En nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, donde no precisaremos vivir con miedo, con opresión, con temor del mal. Eso puede ser un problema familiar, un pronóstico médico, un pasado tenebroso, un marido que llega y le dice a la esposa que quiere salir de casa. Esas son cosas tenebrosas, pero eso no vendrá a nuestras vidas porque Dios promete esto. Esta es la promesa de Dios para la vida de todos nosotros cristianos. Y trae confort, trae seguridad, trae ánimo.
principalmente en los problemas, en los tiempos en que las cosas no andan muy bien en nuestra vida. Podemos confiar plenamente en nuestro Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las tempestades, en medio de los desafíos de la vida, en la seguridad indestructible de que el propio Dios está de nuestro lado, guardándonos, protegiéndonos todo el tiempo, guiándonos por los caminos que nos llevarán al triunfo. Amén. El verdadero creyente tiene que sentir paz, como nosotros leímos en la palabra, porque la opresión y el espanto no llegan a tu vida, no llegan a tu vida. Amén. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es la llave, es el secreto que nos mantiene en alerta en cuanto a esta opresión del enemigo. Isaías en el capítulo 54, ahora en el versículo 17 dice: ninguna arma contra ti prosperará. Vean qué cosa maravillosa. A veces nos asustamos con algo que está pasando cerca de nosotros, pero Él dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Una arma forjada es algo malo, que alguien que intenta engañarte, pero no prosperará. Y es más, toda lengua que ose levantarse contra ti en juicio, tú la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su derecho de mí procede, dice el Señor. No es el obispo Antonio Carlos, no, nada de eso. Yo solo leí. Quien dice es el Señor, amado. Es el Señor que dice esto para ti, es el que dice que ningún arma forjada prevalecerá. Es el que dice que cualquiera voz que se levante contra ti, tú podrás condenarla. Entonces, el Señor confirma a través de esta palabra que toda lengua que intente levantarse contra ti, mi hermano, mi hermana, no prosperará. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad dada por el Señor para reprender. Amén. ¿Tú crees en esto, amado? Entonces diga un amén bien fuerte en tu lugar. Amén. Amados, y a veces que se levantan armas poderosas, ¿no es cierto? Uno tiene que rechazar, reprobar esas armas que se levantan. Eso es parte de tu herencia espiritual otorgada por Dios, porque Él dice, es tu derecho. Es tu derecho y que de mí precede. Entonces, es algo que tú tienes en tus manos. Es arma que tú puedes usar contra esas situaciones. Entonces, ninguna conspiración que venga del infierno va a prosperar contra tu vida. Amén. No prosperará. Amados, el fuego de Dios cerca tu vida, amado, y la vida de tu familia. Es así que debemos sentirnos protegidos por ese fuego del Espíritu Santo, que nos guarda, que nos guía siempre por caminos de bien, de victoria. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y por eso somos propiedad exclusiva de Dios, tan solamente por eso. Y eso es tremendo, amados. Es de esta forma que tú debes pensar y obrar, sabiendo que el Espíritu de Dios está en ti. Es bueno que nosotros tengamos esta comprensión. Hace bien para nuestra alma, para nuestro espíritu, entender de esta manera cómo Dios obra en nuestra vida. Entonces, mi pregunta para los amados en esta noche es, ¿por qué temer? Amados, ¿por qué temer alguna cosa? Tú que estás aquí o viéndonos a distancia y estás en una situación de miedo, del malo, de alguna cosa, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Entonces necesitamos no temer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe
¿Quiénes son aquellos que creen verdaderamente la palabra de Dios? ¿Qué somos nosotros? Vean la confirmación de eso en Santiago, capítulo 4, versículo 7, cuando dice así: sujétense, por tanto, ¿a quién? A Dios. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a Dios, al Señor Jesucristo. Mas, al contrario de eso, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. En el diccionario, huir significa que el diablo se va a apartar de ti, se va a retirar o va a estar impotente delante de aquellos que se someten a Dios enteramente y lo resisten al diablo. Entonces Santiago hace énfasis en la importancia de someternos a Dios enteramente, a Jesucristo nuestro Dios, de la planta de la cabeza, de la planta de los pies a la coronilla de la cabeza. Eso significa que hay que renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, reconociendo su autoridad y su soberanía. Eso es muy importante, amado, reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida y su soberanía. La segunda actitud que debemos tener para la vida abundante en Cristo, como nuevas criaturas, que pasamos por una transformación que ocurre en la vida de aquellos que se vuelven hijos de Dios al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa transformación, mis amados, es resultado de la obra redentora de Jesucristo en nosotros, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vean que Pablo confirma esto en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, cuando dice: y así que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas antiguas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces somos nuevas criaturas. El pasado, el pecado, aquellos vicios de droga, de alcoholismo, de prostitución, pasó. Pasó, amado, ya pasó. No podemos estar volviendo, mirando para atrás. Yo hice esto, yo erré aquí, allí. No. Pablo dice que las cosas viejas ya pasaron y es que todo se ha hecho nuevo. Amén. Entonces, amados, aquí están algunos de los cambios e implicaciones que ocurren cuando una persona se vuelve una nueva criatura. Somos perdonados de nuestros pecados, nos reconciliamos con Dios. Cuando somos nuevas criaturas, nuestra relación con Dios es totalmente restaurada, plenamente restaurada. Nuestros errores quedaron atrás y somos adoptados como hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nosotros comienza a transformar nuestra mente y nuestro corazón y nuestro carácter. Como nuevas criaturas somos renovados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, y gradualmente nos volvemos más parecidos con el Señor en nuestra manera de pensar, de sentir y de obrar. Como nuevas criaturas en Cristo, mis hermanos, mis queridos, somos llamados a vivir una vida de santidad, haciendo siempre la voluntad de Dios. Como nuevas criaturas, el Espíritu Santo nos capacita a abandonar el pecado y buscar el camino recto. Amén. Somos capacitados a vivir de acuerdo a los principios y mandamientos de Dios, reflejando su naturaleza en nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida. En todos los lugares, en casa, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en la calle, tenemos que reflejar la naturaleza de Dios. Las personas tienen que verte y decir: yo veo a Dios en tu vida. Amén. Somos capacitados por el Espíritu Santo para servir a Dios, compartiendo el Evangelio, que son las buenas noticias de gran alegría, haciendo discípulos, anunciando la palabra de salvación, viviendo una vida que glorifique a Dios. Como nuevas criaturas, mis hermanos,
Tenemos la seguridad de la vida eterna, amén. La muerte no es más un fin, sino un pasaje para la presencia de Dios, donde disfrutaremos plenamente de la comunión con Dios por toda la eternidad. Tercera actitud que debemos tener: estamos enraizados en nuestra unión con Cristo. Somos uno con Cristo, amén. Y esa unión es fundamental para comprender nuestra posición como cristianos delante de Dios. Amados, a través de nuestra fe en Cristo, somos unidos al Señor de forma profunda y de forma tremenda. Somos uno, no hay espacio entre nosotros y Dios. Que nuestra antigua identidad desaparezca por completo y surja una nueva identidad, ahora en una comunión perfecta con Cristo. Y Pablo confirma eso en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando dice: Él les dio vida. Quien nos dio vida, quien nos dio la salvación fue Jesucristo. Y dice más: estando ustedes muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo no está diciendo aquí sobre una muerte natural. No, él está hablando de una muerte espiritual. Cuando estábamos allí atrás en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos muertos delante de Dios. Mas Él, Jesucristo, Él nos dio vida. Él nos rescató y nos trajo de vuelta para Dios. Entonces, amado, nuestra comunión es definida por esa unión con Cristo. Y es en esa unión con Cristo que encontramos nuestra nueva vida. Una vida de libertad, no más de esclavitud, de pecado. Una vida de esperanza, mi amado. Una vida de seguridad. Y Pablo enfatiza eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice: así que ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Amén. Qué palabra maravillosa. Entonces Pablo se está refiriendo a nuestra vieja naturaleza, porque ahora Cristo vive en mí, vive en ti. Y esa vieja naturaleza fue muerta para resucitar una nueva naturaleza, ahora no más una naturaleza carnal, sino una naturaleza espiritual, amado. Espiritual, somos uno con el Señor. Y termina diciendo así: y ese vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo como, por la fe. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir por la fe, no más por la carne. Fe en el Hijo de Dios que me amó y asimismo se entregó por mí. Vean, amados, Pablo ahora explica de una forma clara, una forma simple, cómo es nuestra nueva naturaleza con Cristo. Es una vida vivida por la fe en Jesucristo, que se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario, para que tengamos la salvación de nuestra vida a través de su poderosa sangre derramada en aquella cruz. Tanto que Pablo dice en 1 Corintios lo siguiente: mas aquel que se une al Señor, ¿son dos con Él? No. Ahí fuera dicen que son tres, no. Es un espíritu con Él. Y enfatiza, mi hermano, una vez más, la importancia de nuestra unión espiritual con el Señor Jesús. Y es en esa unión espiritual con el Señor Jesús que nos profundizamos y somos transformados, porque implica que el Espíritu Santo habita en nosotros, amados. Amén. ¡Diga gloria a Dios! Vean lo que sucede en Romanos capítulo 1, versículo 2. Pablo dice: ahora pues ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La ley dice que hay condenación, pero la gracia no. Pablo está mostrando una de las verdades fundamentales del Evangelio de la gracia de Dios, que no hay ninguna condenación. No perdemos la salvación porque no hay más condenación.
a través de Jesucristo, aquellos que están unidos en Cristo por la fe, son liberados de la condenación y del poder del pecado por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Fuimos justificados para siempre delante de Dios y recibimos perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No hay más una sentencia de condenación sobre nosotros. Y en el versículo 2 Pablo explica por qué eso no sucede. Cuando dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libró de la ley del pecado y de la muerte. Es por esa razón que nosotros no tenemos más condenación, porque la ley del Espíritu está en nosotros. Amén. Entonces, cuando Pablo habla en la ley del Espíritu de vida, se está refiriendo al Espíritu Santo que habita en ti, que habita en nosotros. E enfatiza en su palabra que esa ley del Espíritu es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Y en cuanto la ley del pecado llevaba a la esclavitud, a la muerte espiritual, la ley del Espíritu de vida trae libertad. Trae paz a nuestra vida. Con ella somos libres del poder del pecado y de la condenación y nos volvemos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Cuarta actitud que nosotros debemos tener. Somos templo del Espíritu Santo. Vamos a entender cómo pasa esto. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Pablo dice, ¿acaso no saben que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en ustedes? ¡Wow! ¿Sabías? ¿Quién sabe? Todos saben, gloria a Dios, porque nosotros aprendemos aquí con nuestro apóstol. Y continúa diciendo que quien está en ustedes y lo tienen de parte de Dios y no son de ustedes mismos. Y va para el versículo 20 diciendo lo siguiente, porque fueron comprados por precio. Y mira, mi amado, ese precio fue muy alto. Costó la sangre de nuestro Dios, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y termina así diciendo, ahora pues, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos. Vean la importancia de nuestro cuerpo. Entonces Pablo está enseñando a los creyentes de la iglesia de Corintio, y traigo aquí para la iglesia de Cristo vive para nosotros, para que aprendamos también sobre la importancia de vivir una vida consagrada totalmente a Dios, totalmente a Dios. No puede ser diferente. Honrar a nuestro cuerpo como ser el santuario del Espíritu Santo. Es eso que debemos hacer. Todo cristiano debe mantener una conducta de vida de acuerdo a los preceptos bíblicos que están aquí. Esto es muy importante para que nosotras podamos ver el obrar de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque nuestro cuerpo es habitación del Espíritu Santo. Vean la importancia de esto. Y Pablo recuerda que fuimos comprados por un alto precio, un precio muy elevado, muy grande, que fue ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro llamado es para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Tenemos que usar nuestro cuerpo para honrar a Dios en todo lo que hacemos, tanto en las acciones físicas del día a día, hasta en pensamientos y actitudes. Tenemos que honrar a Dios. Amado, vean cómo es importante cuidar de nuestro cuerpo, mantener nuestra salud en día, porque somos morados del Espíritu Santo, viviendo de forma que podamos reflejar el carácter de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 22, Pablo dice, en el cual también ustedes juntamente están siendo edificados para habitación de Dios en el Espíritu. Eso significa que estamos siendo preparados, estamos siendo moldeados cada día. ¿Para qué? Para habitación de Dios en el Espíritu. ¿Entendieron, amados? Tenemos que tener una vida totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, en el día a día, Dios nos va moldeando. Claro que cuando nosotros confesamos a Jesús en nuestra vida, todavía traemos algunos defectos, algunas cosas,
pero el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida y nos va transformando. Amén. Amado, mira la importancia de esto. Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios 2:22 dice, ya lo leímos, disculpa, Juaz. Así nos volvimos santuario del Dios vivo. Quinta actitud que debemos tener. Todo cristiano es heredero de las promesas de Dios. Todos somos herederos de la promesa de Dios. El propio Dios habla de esto en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El propio Espíritu testifica a nuestro espíritu, vean, no es con nuestra carne. Dios no quiere saber de nuestra carne, Él quiere saber de nuestro espíritu. Y testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 17. Ahora, si somos hijos, vean, cuando el Padre, el patriarca de la familia, parte de la gloria, cuando el Padre parte de la gloria, los hijos heredan. Los hijos son herederos del Padre. Y Pablo está explicando eso aquí ahora. Presta atención. Entonces, si somos hijos, somos también herederos. Porque Dios es nuestro Padre. Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si con Él sufrimos, también con Él seremos glorificados. ¿Puedes darle un aplauso a Jesús por esa palabra? Gloria a Dios. Pablo habla de una herencia espiritual, de las promesas de Dios. Somos herederos de las promesas de Dios. Vean, amados, qué mensaje poderoso. Que todo hijo de Dios tiene derecho a su participación en la herencia con Cristo. Y el Espíritu Santo testifica esto en nuestra vida, con nuestro propio espíritu, que somos hijos de Dios por creer en Jesucristo. Y esa herencia, mi amado, incluye la promesa de salvación, incluye el perdón de los pecados, como hablamos, pasado, presente, futuro. Recibimos el Espíritu Santo que pasa a habitar en nosotros, por eso somos herederos, la vida eterna. Nosotros heredamos la provisión de Dios, la bendición de Dios, heredamos los dones espirituales, el don de la fe, la vida abundante, que es la base del estudio de hoy. Heredamos todo esto por ser hijos de Dios. Tenemos el derecho de compartir las bendiciones espirituales y eternas de Dios. Somos bendecidos con Cristo en las regiones celestiales. Amados, quiero animarte en esta noche a permanecer firme en la fe en Jesucristo. Ese es el propósito de este estudio. Recordando que nuestra identidad con Cristo está en la esperanza que tenemos como hijos de Dios. No en el abogado que te defiende, no en el médico que cuida de ti, no en el psicólogo que hace el trabajo contigo. Honramos a todos ellos, pero tiene que ser en Dios. Es Dios, es Jesucristo. A Él debemos creerle y debemos obrar en comunión con Él. Y eso hasta en los momentos de tribulación en la vida, sabiendo que nuestra gloria futura está garantizada en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo dice, en Él. Cuando dice en Él, está hablando de quién? ¿El jugador de fútbol? ¿En el intendente? No. Está hablando en Jesucristo. Es en Él, en el cual fuimos hechos también herencia, predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de la voluntad del pastor de la iglesia, no, conforme a la voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién? De Dios. Pablo está describiendo las bendiciones espirituales que todos los cristianos tienen derecho a través de Cristo. Amados, precisamos tener una comprensión profunda, plena, de la soberanía de Dios en nuestra vida. Esto es importantísimo. Todo creyente no puede tener duda de la soberanía de Dios en su vida, porque como
Cristo, somos parte de un plan, de un propósito de Dios, porque nosotros fuimos escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo para este plan. Un plan de salvación, un plan de reconciliación con Dios. Por eso debemos tener paz y alegría en nuestro corazón, de saber que somos parte y fuimos escogidos por Dios. Y con eso tenemos el derecho de recibir las bendiciones de Dios. Qué cosa maravillosa, qué cosa tremenda, amados, qué cosa tremenda. Amados, nuestra salvación y nuestra posición en Cristo no son resultado de nuestra propia obra, no, ni tampoco de nuestros méritos, porque si fuera así nadie sería salvo. A comenzar por mí. Los méritos son de Dios, son de Jesucristo y de la soberanía de Dios a través de su gracia redentora. Entonces, yo quiero animarte, mi amado, en esta noche a que creas en Dios y reconozcas que Él, Dios, tiene un propósito específico para tu vida. Por eso eres un bendecido del Señor. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de este mundo. Vieron la abertura de los Juegos Olímpicos, lo que hicieron. En esa mesa, representando la mesa del Señor, qué cosa terrible. Tenemos el llamado, hermanos, a ser siervos, a ser transformados por la renovación de nuestra mente y alegrarnos siempre con la seguridad de que Dios está en control de tu vida, siempre, en cualquier situación. Sexto y último, todo cristiano tiene que perseverar en Dios. Eso es importantísimo, es tan importante que lo dejé para lo último. Ese es el más importante de todas las actitudes. Amados, debemos perseverar en Dios. Y esto es fundamental para fortalecernos en la fe y en nuestra confianza en Jesucristo, para mantenernos firmes delante de las tribulaciones, delante de las dificultades. Aquí están algunas formas que voy a traer para ustedes de cómo debemos perseverar. Y la primera la puse en la oración, con una oración constante. Vean lo que le voy a decir, presten atención. Porque la oración es un medio poderoso de conectarnos con Dios. Es solamente a través de la oración. Y Jesús tenía esa preocupación, tanto que mandó a Mateo escribir en su Evangelio, capítulo 18, algo sobre eso. Ven lo que él dice. El propio Jesús, En verdad les digo que todo lo que liguen en la tierra será ligado en el cielo. O sea, todo lo que tú conectas en la tierra será ligado ¿a dónde? En el cielo. Vean la profundidad de esto, mi amado. Todo lo que tú ligues aquí en la tierra, Dios lo liga en el cielo. Y todo lo que desligues en la tierra será desligado también en el cielo. Entonces vean que la oración es la llave para conectarnos con Dios. Por eso la importancia de estar siempre en oración. Sea en nuestro rinconcito en casa, sea aquí en la reunión los lunes con los pastores de oración. Esto es fundamental, amados. Segundo, estudio de la palabra de Dios, de esta palabra aquí. Amados, leer y meditar en la palabra a través de la Biblia nos capacita a conocer más de Dios. Cuanto más estudiamos la palabra, más comprendemos sobre nuestro Dios y sobre su voluntad sobre nuestras vidas. Eso es tan importante que David escribió en el Salmo 119 varios versículos, pero en el versículo 105 dice algo muy precioso. Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino.
Él ilumina nuestros pasos y clarea nuestro camino. Cuando tú entras en un cuarto oscuro, tú pierdes totalmente la noción de dónde están las paredes, las mesas, las cosas. Si intentas andar, puedes golpearte con algo. Vean, los que no ven precisan de alguien para guiarlos. Pero cuando tú prendes la luz, puedes ver, ahí está el órgano, ahí está el micrófono, ahí hay una escalera, ahí comienzas a ver las cosas. Entonces la palabra de Dios ilumina nuestro camino. ¿Están entendiendo, amados? Vean la importancia de esto. No podemos abandonar la palabra. No podemos agarrar la Biblia y tirarla en un cajón abajo y ahí uno se olvida. Ya ponen el último cajón para olvidarse. No, no se puede hacer eso. Tercer punto, confianza en Dios en medio de las pruebas. Vean la importancia. Amado, mismo en las dificultades y tribulaciones, debemos confiar plenamente en Dios, porque Él tiene un propósito, Él tiene un plan para todos nosotros. Ven lo que Pablo habla en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Él define toda la secuencia de esa perseverancia, dice. Y no solamente esto, mas también nos gloriamos en las propias tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Perseverancia. Entonces, después de la tribulación viene la perseverancia. En el capítulo 4 dice, y la perseverancia trae la experiencia a nuestra vida. Y más, la experiencia, después que pasas por esos dos obstáculos, cosas buenas, viene la esperanza. Viene la esperanza. La esperanza trae el milagro a nuestra vida cuando estamos pasando por una dificultad. Y en el versículo 5 concluye de forma muy clara cuando dice, ahora la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Vean qué cosa maravillosa, amados. Cuarto, permanecer firme en la fe. Amados, debemos tener actitudes de fe. El mes pasado hablé sobre creer y confesar, la importancia de tener fe, porque eso fortalece nuestra relación con Dios. Y para poder resistir a las tribulaciones y a los desafíos que surgen en la vida, durante nuestra vida. Y Pablo explica esto en el capítulo 10, versículo 13. Dice, no le sobrevino tentación que no sea humana. Vean, la tentación no viene de Dios, es humano, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de vuestras fuerzas. Ahí es Dios que entra en este momento. Al contrario, juntamente con la tentación se les dará la liberación. No es un callado en la cabeza, claro que no, obispo. Es una salida, liberación, amado. Liberación, amado. Eso es lo que Dios va a proveer en tu vida. Va a proveer en tu vida, amado. Juntamente con la tentación, Él le dará una salida para que puedan soportar. ¡Qué Dios maravilloso! Entonces, amados, yo termino este mensaje de hoy. Faltan 5 minutos. Termino con Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31. Quiero cerrar este mensaje con esta orientación que Isaías dio al pueblo de Israel. Tenemos el video, Joás. Es un video muy rápido. Vem o profeta Isaías e diz: Povo de Israel, trago uma palavra do Senhor para vocês. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas
Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim diz o Senhor. Así dice el Señor. Nessa noite, En esta noche, amado, glória a Deus. gloria a Dios. Veja que o profeta Vean que el Isaías, profeta Isaías, ele atuou na vida do él povo actúa en de la Israel vida del pueblo de Israel no século en el VIII, siglo VIII antes de mais ou Cristo, menos 750 más o menos anos. 750 años E naquela época, antes de o Cristo. povo de Israel, Y en aquella época el pueblo de Israel estaba siendo oprimido porque había rumores de que otros pueblos estaban intentando derrotar al ejército de Israel, en especial los enemigos asirios. Y Dios levantó al profeta Isaías para confortar al pueblo que estaba ansioso. 150 años después de Isaías, el pueblo de Israel fue llevado para el cautiverio en Babilonia. Estuvieron 70 años allí cautivos. Más del 70% del pueblo fue allí. Nabucodonosor destruyó el templo sagrado de Israel. Entonces, él dijo, los jóvenes se cansan. No está hablando de un cansancio físico porque el joven tiene fuerza física, él no se cansa, puede correr muchos kilómetros. Dios estaba hablando de un cansancio espiritual que el pueblo estaba sufriendo, de tanta amenaza, de tanta confusión. Y él dice, los que esperan en el Señor. ¿Qué pasa cuando esperamos en el Señor? Dice, nuestras fuerzas son renovadas. Amén. Entonces, cuando nosotros esperamos en Dios, independientemente de la edad que tenemos, Dios aumenta nuestras fuerzas. Una fuerza espiritual no es una fuerza física que vas a luchar, es una fuerza espiritual. Porque cuando tú pasas mucho tiempo sobre una opresión de un problema, de una tribulación, tú comienzas a cansarte un poco con esa situación, porque tú eres a Dios y no viene la solución. Tú oras y no viene, porque en realidad el tiempo es de Dios. Nosotros somos muy ansiosos y queremos resolver el problema mañana, pero Dios tiene su tiempo. Él tiene su time. Entonces, aquellos que esperan en el Señor, Dios renueva sus fuerzas. Y es más, dice algo interesante. Él dijo, y suben con alas como las de águila. Sabemos que las águilas vuelan muy alto. Nuestro apóstol ya habló sobre eso. Son capaces de volar encima de las nubes. Es el único ave que vuela encima de las nubes. Entonces la tempestad no impide que el águila vuele, porque tiene esa capacidad, tiene alas muy grandes. Y yo me puse a pensar cuando leía este versículo, ¿por qué Dios habló esto? ¿Por qué Dios dice que vamos a volar alto? ¿Saben? Vean si concuerdan conmigo. Cuando nosotros estamos debajo de un problema, y a veces un problema grave, si nosotros dejamos ese problema estar por encima de nosotros, ¿qué va a suceder? Ese problema nos va a alcanzar violentamente. Entonces Dios está diciendo que al volar alto, nosotros vamos a estar encima de los problemas. Yo creo que ese es el secreto. Yo creo que Dios estaba pensando de esta forma. ¿Te imaginas cuando tú subes a un edificio muy alto y tú miras allí de arriba, el tamaño de los autos quedan chiquititos? Entonces, cuando tú estás encima del problema, cuando tú esperas en el Señor, tus problemas se vuelven pequeños. Se terminó, amado. Se terminó el problema. Es por eso que Isaías trajo esta palabra. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Suben con alas de águila, corren, no se cansan, andan, caminan y no se fatigan. Entonces, mis amados, esta palabra es para ti en esta noche. Todo lo que yo enseñé para ti está aquí. La respuesta está aquí. ¿Estás de acuerdo?
No es eso. Eu pensei nisso. Yo quedé la noche pensando en eso. ¿Por qué Isaías trajo esta palabra? Entonces, mi amado, Você que está passando, tú que estás pasando por una dificultad, você que está vivendo alguma tú que estás viviendo algo contraria a tu voluntad, seja você que esteja aqui, eu não sei o que está passando no seu coração. yo no sé lo que está pasando en tu corazón, pero Dios sabe. Ou aqueles que estão longe, O aquellos que están lejos de nosotros, outro país, tal vez en otro seu país, celular, con su celular, viendo el culto, ou no seu quarto com o notebook, o en su cuarto con un notebook, y está pasando por una dificultad. até chorando, Está hasta llorando, porque a pressão. porque la presión es muy grande sobre él. Então, meu amado, Entonces, mi amado, a única solução la única solución é esperar. es esperar en el Señor. Esperar significa ficar esperando. estar esperando. No es mañana yo quiero. Deus cura quando Ele Dios cura cuando Él quiere. Deus pode curar. Dios puede curarte ahora. Tinha um senhor aqui de cadeira de Había un señor aquí en silla de ruedas. En la última vez agarró isso aí, essa cadeira não vai. la silla de ruedas y se fue. És um filho Le dije, esa silla no te pertenece, eres un hijo de Dios, y Dios lo curó a ese hombre en ese día. Ele pode fazer. Así Él puede hacer con cada uno de ustedes, principalmente aquellos que están precisando un milagro ahora en esta noche. Receba o milagre. Recibe el milagro en el nombre de Jesús. Yo declaro ese milagro sobre tu vida ahora. Ahora, 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 Em nome de en el nombre de Jesús. Ese milagro está sucediendo ahora en tu vida, a vida daqueles que en la vida de aquellos que están muy lejos de aquí. em nome de En el nombre de Jesús, por esse sangue por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, eu declaro yo declaro ahora un milagro en la vida de cada uno. aqueles que estão Aquellos que están pasando por un problema financiero, aqueles que estão aquellos que están pasando por una dificultad. onde eu estava aqui, Ayer estaba aquí trabajando, o bispo Sérgio estava do el meu obispo lado, Sergio estaba a mi lado y vino un joven bem vestido e falou: "Senhor, tem um trabalho y para mim." dijo, ¿tienes un trabajo para mí? Disse, "Mas o que Yo você dije, quer ¿qué es lo fazer?" que quieres hacer? Bispo, eu preciso Dijo, de 7 reais obispo, yo necesito 7 reales poder pegar a barca e ir para Niterói. poder ir a Niterói porque estoy aquí Um lugar que é do en un lugar que es del município, municipio donde ampara a las personas que no tienen lugar. Pero allí hay muchos viciados, allí hay mucha gente mala. No estoy aguantando más ahí. Es droga allí. Y me dijeron que allá en Niterói no hay nada de eso. Amado, un hombre necesitando de 7 reales. Yo le di, dije, no necesitas trabajar. Entonces, amados, yo declaro un milagro en la vida financiera. Quizás alguien está pasando por un problema financiero, un problema familiar, una amenaza del marido que dice, me voy, no quiero más. Yo declaro la unión nuevamente en esa pareja. Los que están dependiendo de un empleo, puertas serán abiertas ahora en tu vida. Aquellos que están con un examen médico en la mano y que dice que no hay salida, que no hay forma. El médico tal vez te dijo que vas a morir, pero no, porque aquellos que esperan en el Señor tendrán sus fuerzas renovadas, subirán con alas como de águila. Pon el video del águila para cerrar, por favor. Me pasé de 7 minutos, disculpa. Está ahí el águila. Nos estamos refiriendo a ella. Pero que Dios se refirió a ella. El mar de la vida está queriendo hundirla. No está consiguiendo salir, pero mira lo que va a hacer. Va a extender sus alas. Mira la presión que está haciendo con las alas. Los que esperan en el Señor suben con alas como el águila. Y mira lo que sucedió. Ella no murió. Ella llevó ahí su presa. Amén. Así sea. Así dice el Señor en esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así dice el Señor.
Disculpe, me pasé 8 minutos. Eu vou a bênção Voy a dar la bendición final. aqueles que precisarem sair Los que precisan salir condução, então fique à vontade. pueden hacerlo. Y los que pueden quedarse, vamos a cantar Mais uma una última alabanza. então levante Levante sus manos para el altar. e a paz, Que la paz, que as que las misericordias del Señor, que as doces que las dulces consolaciones del Espíritu Santo e o amor y el amor de seja Dios derramado na sea derramado en la vida de todos los que están aquí oyendo este mensaje. e aqueles que Y aquellos que creen en el Señor, aqueles aquellos que esperan en el Señor, digan amén, amén. Gloria a Dios. essas palmas Esas palmas son para el Señor Jesucristo.